Bienvenidos a esta cuarta clase del módulo Hermenéutica 1. Vamos a comenzar con este texto que estamos teniendo como base de este módulo, que es Salmo capítulo 1, versículos del 1 al 3. Dice la palabra: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Como hemos venido viendo a través de las clases de este módulo, la hermenéutica nos habla acerca de la interpretación bíblica. Y este texto nos recuerda la bienaventuranza del varón, de la persona que se dedica a estudiar la palabra, a meditar en ella, a interpretarla, a aplicarla. Nos muestra la bienaventuranza, la bendición de Dios sobre la vida de aquel que dedica su tiempo, que dedica su esfuerzo a meditar en la palabra del Señor. Y con este texto hemos estado estudiando este módulo, hemos iniciado el estudio de este módulo porque la Biblia nos manda a nosotros, a todos los creyentes, a leer, a estudiar. No es un trabajo de pastores nada más o de maestros, es un trabajo de todos los creyentes. La bienaventuranza es para todo aquel, dice el texto. Y esto nos debe llevar a reflexionar qué tanto tiempo estamos dedicando al estudio de las Sagradas Escrituras, a meditar en la palabra de Dios. Vamos a continuar con nuestras clases. Recordemos que esta es la clase número 4. Ya hemos estado avanzando por este tema. Vamos a hablar un poco del contenido. En la primera clase vimos los métodos de interpretación. Estuvimos observando algunos métodos que han surgido a través de la historia, métodos de interpretación que ha usado la iglesia, que muchos de ellos están mal enfocados, muchos de ellos no son correctos. Fue la primera clase que vimos, ¿no? La segunda hablamos del método histórico gramático, que viene a ser el método más recomendado para todo aquel que quiere estudiar la Biblia con sinceridad, ¿no? Es un método basado en el contexto y en la gramática del texto, ¿no? Luego, en la clase 3 hablamos del lenguaje figurado, vimos muchas figuras del lenguaje, vimos eh, muchas formas en que se expresa la Biblia para darnos un mensaje. Vimos la metonimia, vimos la fábula, vimos muchas figuras del lenguaje allí en esa tercera clase. Y hoy vamos a tratar la cuarta clase, que son las parábolas y la poesía hebrea. Recordemos que hemos estado diciendo acerca de la hermenéutica, que esta hermenéutica bíblica es el estudio de los principios y métodos de interpretación del texto de la Biblia. Son los métodos por los cuales podemos interpretar de manera fiel las escrituras. Vimos cómo Pablo le escribe a Timoteo alentándolo al uso de una buena hermenéutica. Si recordamos el texto de 2 Timoteo 2:15, dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como buen obrero, que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hemos enfatizado en que la palabra de Dios se puede usar bien o se puede usar mal. Por eso hay tanta secta, por eso hay tanta falsa doctrina. Pero también hay una manera correcta, como dice el texto, de usar la Biblia. Y es interpretándola correctamente, interpretándola con fidelidad, con juicio, dedicando el tiempo a escudriñar y ver qué es lo que realmente dice. Hemos aprendido que la Biblia debe interpretarse como otros libros y que por consiguiente su estudio está sujeto a las leyes de la hermenéutica. Pero la Biblia también es una maravillosa obra literaria. Es un libro espectacular, maravilloso, y tiene una cantidad
de riqueza en el aspecto gramático que hemos resaltado, ¿no? Hemos aprendido que la Biblia debe interpretarse como otros libros porque es un libro, pero también que es una obra maravillosa de literatura. Sus revelaciones son presentadas en forma de tipos, símbolos, parábolas, alegorías, visiones, sueños. Si vamos al texto a mirar todo lo que contiene la escritura como obra literaria, vemos que contiene poesía, contiene biografía, historia, ley, rituales, salmodías, dramas, proverbios, profecías, apocalipsis y las epístolas. Por eso, dentro de la hermenéutica es necesario conocer la riqueza literaria de las Sagradas Escrituras. Hemos enfatizado en eso. La hermenéutica busca interpretar correctamente la Biblia usando el método histórico-gramático, enfatizando en la importancia del contexto histórico y de la interpretación literal de las palabras, teniendo en cuenta las figuras literarias y la retórica, las figuras retóricas y la naturaleza en sí de lo que es el documento que estamos estudiando. Entonces, en la última clase hablamos del lenguaje figurado en las escrituras y hoy hablaremos de otra figura literaria que hace parte del lenguaje figurado, que es la parábola, y de una forma de composición literaria importantísima en las Sagradas Escrituras, que es la poesía hebrea. Entonces vamos a estar trabajando esos dos temas hoy, si Dios nos lo permite, y vamos a avanzar por esos dos temas, las parábolas y la poesía hebrea. Entonces vamos a empezar con las parábolas. Entonces, las parábolas son muy importantes dentro de la literatura bíblica, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, ¿no? Hay algunos que piensan que las parábolas solamente están en el Nuevo Testamento, que era como la manera de enseñar de Jesús, y como si en el Antiguo Testamento no estuviese presente, pero eso es algo equivocado. Nosotros encontramos las parábolas tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Un ejemplo es en tiempo de los reyes, encontramos al profeta Natán. Ustedes recordarán, los que han leído Samuel, eh, en el tiempo del reinado de David, recordemos que Natán llega a amonestar a David por su pecado. Dios le revela que David ha pecado y él va con un mensaje, ¿no? Le va a amonestar por su adulterio y a través de una parábola es que él lo hace, ¿no? Una parábola donde un hombre rico de manera injusta y teniendo muchas ovejas suyas, de manera injusta toma la única oveja que tenía el hombre pobre para atender un visitante que le llegó a su casa. Este hombre rico, en vez de gastar alguna de sus ovejas para atender al visitante, entonces lo que va y hace es robarle la oveja al pobre, la única que tenía, para atender al visitante. Obviamente esta era una parábola que ilustraba lo que él había hecho, lo que había hecho David al quitarle su mujer a su prójimo, ¿no? Y fue usada de esa manera por el profeta. Esa era una parábola. También la usó el rey Joás, perdónenme, el rey Joás, para responder al rey de Judá. Ustedes recuerden que el rey de Judá lo estaba desafiando a la guerra. El rey Joás lo que hace es responder al rey de Judá de una manera muy clara, pero lo hace precisamente a través de una parábola, ¿no? El asunto es que el rey de Judá se había llenado de soberbia porque había tenido una victoria y en su soberbia le pareció bien ir y enfrentarse al rey de Israel. Y el rey de Israel, que es Joás, le responde al rey de Judá con esta parábola que está en Segunda de Reyes 14:9. Quiero que la leamos, dice. Y Joás, rey de Israel, envió a Amasías, rey de Judá, esta respuesta. El cardo que está en el Líbano envió a decir al cedro que está en el Líbano, da tu hija por mujer a mi hijo. Y pasaron las fieras que están en el Líbano y hollaron el cardo. Esta es una sencilla parábola
en donde el rey contesta a su adversario, ¿no? Si nosotros vamos a revisar un poco la imagen que está poniendo eh, Joás dentro de esta parábola, es la imagen del cedro. Y el cedro era el mayor y más fuerte y más majestuoso árbol en Israel. Era el árbol más fuerte, más majestuoso. Y en cambio, el cardo era una planta inútil, despreciable, que era tan despreciable que era pisoteada realmente esta planta, ¿no? No era nada significativo. Y con esta parábola el rey de Israel contesta con un mensaje que expresa su desprecio por el rey de Judá. Eso es lo que hace con esta parábola, mostrar su desprecio. Y esa es la forma en que se usaban las parábolas en el Antiguo Testamento. Miren que sí hay parábolas en el Antiguo Testamento y podemos hablar de muchas otras. Y es parte de la forma de hablar de los hebreos, ¿no? Utilizando parábolas. Entonces, es importante reconocer que también hay parábolas en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, obviamente que las hay, ¿cierto? En su ministerio y sus enseñanzas, Jesús utilizó muchos de estas figuras literarias. A él le gustaba enseñar con estas imágenes, con estas historias, ¿no? Así que en el Nuevo Testamento tenemos muchas, ¿no? Podríamos hablar de muchas, pero quiero dar un ejemplo con Mateo capítulo 13, versículo 31, donde Jesús usó la parábola para enseñar a sus discípulos acerca del reino de los cielos. Dice Mateo 13, 31 al 32. Otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Entonces miren esta manera tan hermosa de enseñar de Jesús, cómo él usaba estas imágenes, estas parábolas para explicar cómo era el reino de los cielos. El evangelio del reino puede parecer una semilla insignificante, la más pequeña. A veces vemos el trabajo de la iglesia que predica el evangelio, mucha gente que no quiere escuchar, eh, muchas personas que cierran sus oídos, que no tienen tiempo de escuchar, que no quieren, pero esa semilla insignificante da unos resultados que son grandes, maravillosos, y es lo que está expresando el Señor a través de esta parábola. Entonces vamos a hablar un poco, a profundizar un poco en el tema de la parábola. Vamos a primeramente hablar de la definición de lo que es una parábola. Entonces vamos a definir la parábola y vamos a comparar un poco lo que es la parábola con otras figuras, ¿no? Entonces el término parábola se deriva del griego y significa arrojar o colocar al lado de. Y esta palabra tiene la idea de colocar una cosa al lado de otra con el propósito de compararla. Entonces, esa es la dinámica de la parábola. Poner una cosa al lado de otra para compararla. La parábola es una figura literaria, una narración corta y simbólica que tiene como fin llevar a la audiencia a un aprendizaje. Generalmente, ese aprendizaje es de índole moral, ¿no? Siempre procura dar una enseñanza moral, ¿no? Entonces, aquí alguno podría confundirse y llegar a pensar que la parábola es lo mismo que una fábula, por ejemplo, o que un símil que estuvimos viendo en la clase pasada, o cualquiera de las otras figuras que vimos, ¿no? Porque tiene algunos parecidos, también es lenguaje figurado. Y entonces es bueno aclarar un poco esas diferencias, la diferencia que hay entre la parábola y las otras figuras que hemos estado viendo. Por ejemplo, podemos decir que la parábola es una comparación, por lo tanto es un símil, ¿cierto? Obviamente, nosotros en la última clase vimos que el símil es una comparación. La parábola también es una comparación. Así que una parábola es un símil. Pero
No todos los símiles son una parábola. No todos los símiles son una parábola. Y eso es importante. Porque para que sea parábola tiene que cumplir unos requisitos que no todo lo que son símiles los cumplen, ¿no? Entonces hay una diferencia, ¿no? Hay diferencia entre el símil y la parábola, porque mientras el símil puede comparar cualquier género o clase de objetos reales o imaginarios, la parábola se limita a comparar las cosas que son reales, las que son verdaderas, reales, ¿no? Entonces, esa es una diferencia entre la parábola y el símil. También podemos diferenciar o hacer marcar la diferencia entre la parábola y lo que es la fábula, en que la parábola no usa animales actuando como humanos, como sí lo usa la fábula. Ustedes recuerden que la fábula eh, podemos ver los pájaros hablando, no sé, los perros reuniéndose a debatir un tema, pero cuando estamos hablando de una parábola, ellos no usan animales actuando como humanos. Entonces hay una diferencia entre la parábola y la fábula. La parábola puede usarse también como un acertijo o un enigma. Recuerden que también vimos ese acertijo en la clase pasada. Puede usarse de esa manera para ocultar alguna verdad de la vista de los que no poseen la capacidad para percibir esa realidad en la forma figurada, ¿no? Se puede usar de esa manera. Pero generalmente se usa para enseñar y aclarar y explicar. Por eso eh, es importante recordar que aunque sea una historia, no es imposible entender la enseñanza que quiere dejar. No, más bien es fácil, se puede. No es difícil comprender, ya que el estilo narrativo de la parábola y su comparación, que es muy formal, pues siempre anuncian la intención del escritor, siempre anuncian lo que quiere decir el escritor. Entonces no podemos llegar a la parábola pensando que es imposible de entender, no. Generalmente se usa para enseñar, para aclarar y el propósito se anuncia formalmente, como cuando Jesús en la parábola que acabamos de leer, él dice, el reino de los cielos es semejante a... Entonces él ya deja claro que va a hacer una comparación donde va a hablar del reino de los cielos. Entonces, veamos que la parábola pues tampoco es que sea imposible de comprenderla, sino que hay que estar atentos a la simbología que está usando, a la comparación que está haciendo para poder entenderla. El Señor tenía, si ustedes recuerdan, un doble propósito al usar esas parábolas. Tanto las usaba para revelar a sus discípulos eh, esos misterios del reino, el mismo Jesús lo dijo así, pero también lo usaba para ocultar de aquellos que realmente no querían escuchar, ¿no? Entonces, esa era una doble intención en el uso de las parábolas por el Señor Jesucristo. Y Él lo hace público, él dice que Él usa las parábolas para que viendo no vean, por ejemplo, ¿cierto? Pero también les explica las parábolas a sus discípulos para que ellos entiendan. Entonces vemos el doble uso de las parábolas que hacía Jesús. Entre la parábola y la alegoría hay mayor semejanza. Incluso hay quienes definen la parábola como una alegoría histórica, ¿no? Sin embargo, también hay diferencias. La parábola es una comparación formal y obliga al intérprete a ir más allá de la narración, de esa narración que se está haciendo, a buscar el significado de esa narración. En cambio, la alegoría es una metáfora extendida y dentro de sí misma contiene su interpretación. Entonces, miren la diferencia, ¿no? La parábola hace parte del lenguaje figurado y su objeto es embellecer, es adornar, es presentar en forma atractiva y extraordinaria las ideas, las verdades, las doctrinas, las enseñanzas morales. Y eso es algo maravilloso en la Biblia, que la Biblia no es simplemente como un manual eh, que viene escrito de lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer,
sino que la Biblia es sorprendente en la forma en que fue escrita, en la manera que se expresa, en cómo enseña lo enseña de una manera hermosa, bella, eh, de una manera que gusta, a pesar de que Dios, siendo el Señor y el dueño, el soberano, pudo haber dado su mensaje de una manera más seca, más fría. Él le place hacerlo a través de todas estas figuras del lenguaje tan maravillosas, de todo esto que hemos estado aprendiendo a través de estas clases. Y eso es algo que hay que valorar, eso es algo que hay que disfrutar también, ¿no? Porque la literatura se disfruta. Y vamos a hablar un poco de lo que es la interpretación. Ya hablamos de la definición, ya sabemos qué es una parábola, ahora hablemos de la interpretación. ¿Cómo interpretar las parábolas, no? Eh, ¿Qué se requiere para llegar a entender lo que está diciendo el autor de esa parábola? ¿Cómo llegamos a entender algo que es figurado, algo que es una comparación, algo que no se está expresando directamente, sino que se está usando algunas figuras o imágenes para eh, llegar a explicarlo? Entonces, ¿cómo interpretamos correctamente las parábolas? Aunque podríamos hablar de muchos principios, de muchas maneras de hacerlo, los principios hermenéuticos más importantes que deberían guiarnos para entender todas las parábolas son los siguientes. Voy a hablar de tres nomás. Existen muchos más, pero quiero hablar de tres. Porque estos tres tienen que quedar en nuestro corazón. Cada vez que leamos una parábola, no nos olvidemos de esos tres principios que son importantes. El primero de ellos es que debemos determinar la ocasión histórica y el propósito de la parábola. Esa parte es muy importante, pues está de primeras, ¿no? Es decir, ¿en qué momento se dio la enseñanza? Eso es muy importante. Recordemos que cuando alguien va a dar una enseñanza, tiene una razón, un motivo. ¿Qué pudo haber desencadenado esa enseñanza o motivado esa enseñanza, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó antes? ¿Cuáles fueron los acontecimientos previos a la enseñanza? Y teniendo en cuenta esto, ¿cuál fue el propósito para el cual se dio esa enseñanza, ¿no? Si sabemos qué fue lo que motivó la enseñanza, pues entenderemos mucho mejor cuál era el propósito de ella, ¿cierto? ¿Por qué se dio la enseñanza y para qué? Esa parte es muy importante a la hora de interpretar. Sin esas dos cositas que nos da este primer punto, pues sería muy difícil llegar a una conclusión, a la conclusión de acertada de por qué o de qué es lo que está diciendo el autor, ¿no? Si no sabemos qué fue lo que pasó previamente y si no sabemos cuál es el propósito de la parábola, pues muy difícil va a ser llegar a una conclusión acertada de qué es lo que está diciendo el autor. Por eso es importante allí estudiar el contexto, ¿no? El contexto, hemos hablado del contexto y de la importancia del contexto, y a la hora de interpretar las parábolas es muy importante mirar el contexto, ¿no? El segundo punto es hacer un análisis muy cuidadoso del asunto de que trata y observar la naturaleza y propiedades de las cosas empleadas como imágenes a comparar. Este segundo punto también es muy importante. Hay que hacer un análisis cuidadoso del asunto de que trata, ¿no? Si sabemos la ocasión histórica, lo que vimos en el primer punto, si sabemos el propósito, pues va a ser mucho más fácil llegar a entender el asunto de que trata esta parábola y será mucho más fácil llegar a una conclusión correcta, muy acertada con lo que quiso expresar el autor, ¿no? Y también mirar las propiedades de las cosas empleadas como imágenes a comparar. Entonces, para esto es muy importante mirar cuáles son los dos puntos a comparar, ¿no? Por ejemplo, en la parábola que leímos hace un rato, Jesús estaba comparando el reino de los cielos, ¿cierto? Ahí está un punto de comparación. El reino, ¿con qué lo comparaba? ¿Recuerdan? Con un grano de mostaza. Entonces, es el segundo punto, nos habla de analizar de qué se trata la parábola y
las propiedades de las cosas empleadas como imágenes a comparar. Y el tercer punto también es importante, que es interpretar las diferentes partes con estricta referencia al tema. Ya que sabemos de qué es que habla la parábola, entonces debemos interpretar las partes, las diferentes comparaciones que hace el autor, siempre teniendo en cuenta el tema y el designio general de la parábola, para conservar una armonía de proporciones y para mantener la unidad de todas las partes y hacer prominente la verdad central que pretende enseñar el autor. Dicho de una manera más clara, más fácil de entender, si nosotros no interpretamos todas las partes de la parábola, teniendo en cuenta el tema principal de la parábola, pues podemos llegar a conclusiones que nos saquen totalmente del tema y del deseo del autor al escribir esa parábola. Se ve mucho que algunos intérpretes se enredan en las partes de la parábola, ¿no? Se está hablando, por ejemplo, no sé, de una comparación de hablemos de esta comparación que ya leímos hace un rato. La comparación que está haciendo Jesús del reino de los cielos con el grano de mostaza. Entonces, algunos se quedan en las partes y empiezan a hablar del árbol, de la mostaza, de las ramas, de los pajaritos, y se van entre todas esas figuras y se olvidan del tema principal del que está hablando la parábola. Y ahí entonces nos perdemos del mensaje del autor. Entonces siempre debemos interpretar las diferentes partes con estricta referencia al tema y al designio general de la parábola. Eso es lo que hace que se pueda conservar la armonía con lo que realmente está diciendo el autor y que podamos hacer prominente la verdad central que el autor está poniendo allí de manifiesto y no lo que a nosotros se nos ocurra, o lo que nosotros pensemos o a las conclusiones que queramos llegar. Y para poderlo entender de una manera más clara, vamos a hacer un pequeño ejemplo aquí con un texto de una parábola que está en Lucas capítulo 15, versículos 3 hasta el 7. Vamos a leerlo y vamos a tratar de aplicar estos tres punticos, obviamente de una manera muy breve, pero vamos a tratar de aplicarlo. Dice Lucas 15:3. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Entonces aquí la comparación es muy clara, ¿no? La comparación es la salvación del hombre, ¿cierto? La salvación que Dios hace de un hombre, porque la salvación es una obra de Dios, con la imagen de un pastor que teniendo 100 ovejas, una de ellas se le pierde, ¿no? Entonces, esa es la comparación y lo que el mensaje está haciendo eh, es resaltando esa verdad de Dios como el pastor, ¿no? Del Señor como el pastor. Ahora es interesante, vamos a aplicar los tres punticos que dijimos. El primero es determinar la ocasión histórica y el propósito de la parábola. Si nosotros miramos la ocasión histórica y el propósito, aquí tendríamos que ir unos versículos atrás. Aquí podemos encontrar esas dos cosas en los versículos 1 y 2, donde podemos ver que los fariseos menospreciaban la audiencia de Jesús. Los fariseos estaban viendo que la audiencia de Jesús eran publicanos y pecadores, y ellos, dice la palabra, antes de empezar la parábola, dice que ellos miraron con un desprecio esa audiencia de Jesús, esas personas, de esos pecadores, diciendo es que Jesús se reúne con publicanos y pecadores, ¿cierto? Esa fue la ocasión histórica, ¿no? Y pues obviamente ahí vemos el propósito de Jesús.
porque Jesús lo que hace es enseñar una parábola que trata sobre el mensaje de su evangelio y el enfoque del perdón de Dios. Entonces miremos cómo es importante el contexto. Es importante mirar unos versículos antes, ¿cierto? Y ver qué fue lo que pasó, ¿no? ¿Qué fue lo que desencadenó esta enseñanza de Jesús? Entonces este mensaje tenía un tinte de corregir esa mentalidad de los fariseos, de hablar lo que es el mensaje verdadero del Evangelio de Jesús y ese enfoque precioso del perdón de Dios. El Evangelio que predicó Jesús nos recuerda que todos los hombres somos pecadores y que es precisamente a los pecadores a quien Dios les ofrece el perdón de pecado en Cristo. Y por eso Jesús hace esta parábola donde el objetivo es la perdida, ¿no? Habían 100 ovejas, pero Él no se queda allí con las 99 celebrando, sino que Él va por la perdida. Ahora podemos recalcar el análisis cuidadoso del asunto que trata. Ese es el asunto que trata, del perdón al pecador, ¿no? Mientras que los fariseos estaban menospreciando y repudiando a los pecadores y publicanos que estaban allí escuchando, Jesús dice, es que el objetivo del evangelio son precisamente los publicanos y los pecadores, ¿no? Pero vamos al tercer punto, recuerden de la interpretación, estamos aplicando esos tres punticos. El tercero nos decía que debemos interpretar las diferentes partes con estricta referencia al tema y al designio de la parábola, ¿no? Y aquí pues podemos ver que sus diferentes partes nos hablan precisamente de ese tema central. Y mirando esas partes, teniendo en cuenta el tema, podemos llegar a conclusiones muy hermosas, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos al pastor que dice que es él el que va por las ovejas, ¿no? Él es el que va por las ovejas, él fue el que tomó la iniciativa, ¿no? Podemos ver que es Dios, en la salvación es Dios el que toma la iniciativa para buscar a los pecadores. Mire que no era la oveja la que buscaba al pastor, sino el pastor que buscaba a la oveja. Entonces, miren cómo esas diferentes partes podemos interpretarlas siempre y cuando lo hagamos con relación al tema, el tema del perdón. Tan hermoso ese texto, ¿no? Donde vemos a Dios buscando a la que se perdió. Y ese maravilloso final en donde el pastor llega gozoso con su oveja a contarle a sus amigos, ¿no? Allí vemos el gozo de Dios. El gozo de Dios es por el pecador arrepentido y no por el fariseo que aparentaba santidad, una santidad que no tenía, ¿no? Y eso es muy importante. Miren esa parábola cómo desnuda la realidad de la iglesia, ¿no? ¿Cuánto fariseísmo no hay hoy en día dentro de las iglesias? ¿Cuánto fariseísmo hay en el sentido de que muchos se dedican a juzgar el pecado de los demás y no a restaurar, no a traer de vuelta al redil? Y eso es muy importante. Es una parábola sencilla, pero que encierra tanta riqueza y que es comprensible y que podemos llegar a conclusiones muy acertadas siempre y cuando apliquemos estos tres principios de interpretación que acabamos de ver. Y vamos a hablar del segundo tema, que es la poesía hebrea. Entonces ya hablamos de la parábola, ahora vamos a hablar de la poesía hebrea. Entonces la poesía, en general, hablando de la poesía, es un género literario realmente. Y es un género que se caracteriza por expresar las ideas, los sentimientos, las historias de un modo maravilloso, de un modo hermoso, ¿no? O sea, no solamente las dice, sino que las dice de una manera estética, de una manera hermosa. Es la expresión artística de la belleza por medio de las palabras. Entonces, según los diferentes contextos y culturas, la poesía ha desarrollado sus características propias, ¿no? Recordemos que esas expresiones literarias tienen matices muy arraigados con la cultura, con la manera en que vive un pueblo, con las situaciones incluso
que les ha tocado vivir. Hay naciones que han pasado situaciones muy difíciles, am, naciones que han sido muy perseguidas, por ejemplo, el pueblo judío, ¿no? Entonces, cada nación, cada cultura desarrolla un propio estilo de poesía, ¿no? Desarrollan sus características propias de la poesía. Y cuando hablamos de la poesía hebrea, pues no es la excepción, ¿no? La poesía hebrea es una forma de composición que está presente al menos en un tercio de la totalidad de la Biblia. Imagínense ustedes em, lo importante que viene a ser este tema de la poesía hebrea. En un tercio de la Biblia encontramos la poesía. Y la encontramos principalmente en los libros sapienciales, ¿no? Si nosotros vamos a los proverbios, nos vamos a los salmos, encontramos allí la poesía. Y también en los profetas. Los profetas muchas veces profetizaban de una manera poética, incluso algunos cantaban, ¿no? Pero también dentro de textos narrativos como los libros de Génesis, de Éxodo, de Deuteronomio, encontramos también poesía. Y hay algo que caracteriza la poesía hebrea, ¿no? En lugar de la rima, que es lo que caracteriza muchas de las poesías en otros lugares, la poesía hebrea tiene una característica particular que es el paralelismo, ¿no? Y ese es un tema muy importante dentro de la poesía porque es prácticamente lo que la diferencia de las demás. Paralelismo es una figura literaria que consiste en repetir o contrastar la misma idea con diferentes elementos en dos o más líneas, ¿no? Miren eso, es una figura literaria que consiste en repetir o contrastar la misma idea con diferentes elementos en dos o más líneas. ¿Por qué repito la definición? Porque es importante que lo entendamos para poder aplicarlo a los textos que vamos a aplicarlo. Es importante reconocer el paralelismo como un rasgo poético en los textos bíblicos y como intérpretes de las escrituras es muy importante identificar los paralelismos en la Biblia, ya que esto nos puede ayudar a entender o interpretar el pasaje. Por ejemplo, cuando se usa el paralelismo frecuentemente, eso quiere decir que el mensaje del texto y su asunto central o el impacto se encuentra en el contexto mayor, más bien que en las palabras o las frases aisladas, ¿no? Y quiero explicar esto un poco mejor para que lo entendamos, ¿no? Lo importante es la idea que domina el texto. Si encontramos mucho paralelismo, entonces lo importante es la idea que domina el texto y que se repite o se contrasta en la primera y en la segunda línea. Y no simplemente una o dos palabras dentro del pasaje, ¿no? A veces cuando vamos a interpretar la Biblia, una palabra o dos palabras del texto son lo importante allí en el pasaje, pero cuando encontramos el paralelismo, pues nos damos cuenta que lo que se quiere decir es un solo mensaje en dos líneas, ¿no? Ya sea repitiéndolo o sea contrastándolo, pero lo que se quiere dar es un solo mensaje. Y por eso es importante, nosotros llegamos a un paralelismo y debemos reconocer que ahí hay un solo mensaje, aunque hayan varias palabras, aunque hayan dos líneas o tres, es un solo el mensaje del texto que el autor quiere dar y que lo que está haciendo es dándole énfasis, ¿no? También es importante reconocer el paralelismo en textos bíblicos porque puede aclarar o definir mejor las palabras específicas que se usan en el pasaje, ¿no? Palabras que muchas veces son como ambiguas, que no son claras, que no se tiene certeza de lo que quiso decir el autor, pues sencillamente como se está repitiendo o contrastando la misma idea en otras líneas, pues podemos comparar esa idea con la otra y llegar a la conclusión de qué es lo que está diciendo el autor. Entonces, por eso es importante identificar el paralelismo dentro de las Sagradas Escrituras. Voy a darles algún ejemplo, unos ejemplos para que podamos nosotros entender mucho mejor este tema. A veces se nos complica un poco el asunto. Con la definición, pues vamos a hablar de ejemplos, ¿no? Por ejemplo, si la idea de la primera línea se repite en la segunda,
al entender la primera parte, pues podemos llegar a entender mejor la segunda, es lo que estamos diciendo, ¿cierto? Sin importar qué tan ambiguas sean las palabras que usó el autor en la segunda, pues podemos llegar a entenderla mucho más fácil porque sabemos que en la segunda lo que está haciendo es repetir lo que dice en la primera o contrastar. Y por eso es muy importante identificar los paralelismos dentro de las escrituras. Si estudiamos a profundidad el tema, podemos notar que existen varios tipos de paralelismo en la poesía hebrea, pero en la clase de hoy vamos a ver solamente los principales, que son tres. Recordemos que la idea de estas clases es que nos quedemos con lo importante, ¿no? A veces hablamos de tantas cosas que se nos pasa todo, se nos pasa volando todo, pero la idea es que lo poco que vamos a meditar hoy en nuestra clase lo tengamos claro y lo tengamos bien presente. Entonces vamos a ver tres clases de paralelismo, ¿no? El primero del que vamos a hablar es del paralelismo sinónimo. Paralelismo sinónimo. Como su nombre lo indica, el paralelismo sinónimo ocurre cuando el mismo pensamiento o idea se repite en diferentes términos en dos o más líneas, ¿no? Entonces lo que dice el primero lo dice el segundo, con diferentes palabras, ¿cierto? Pero es el mismo pensamiento. Entonces vamos a poner algunos ejemplos. En el Salmo 13:1 dice, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? Y en la segunda línea dice, ¿hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Entonces vemos que son dos líneas con palabras diferentes, pero el salmista está expresando lo mismo en las dos. Está expresando la percepción que él tiene con respecto a Dios, a su presencia, que prácticamente él siente que Dios no está, que Dios no le ayuda, ¿no? No le ayuda en su vida, en su situación. Y él lo que está expresando en dos líneas con diferentes palabras es lo mismo. Estoy solo, me siento afligido y pienso que tú no estás conmigo, es lo que está diciendo el salmista. Entonces miren cómo, aunque son dos líneas, las dos líneas dicen lo mismo con palabras diferentes. Es sinónimo, por eso se llama paralelismo sinónimo. Lo mismo lo vemos en el Salmo 24:1, que dice, de Jehová es la tierra y su plenitud. Mire, dice, de Jehová es la tierra y su plenitud. Está diciendo que Él es el dueño de todo, ¿cierto? Luego dice, el mundo y los que en él habitan. Mire, primera línea, de Jehová es la tierra y su plenitud. Segunda línea, el mundo y los que en él habitan. La tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Es lo mismo con diferentes palabras. Paralelismo sinónimo. Job 38:28 dice, ¿tiene la lluvia padre? Esa es la primera línea. ¿Tiene la lluvia padre? Y la segunda dice, ¿o quién engendró las gotas del rocío? Lo que está haciendo en los dos, tanto el primero como el segundo, es reconociendo que la creación tiene un dueño, ¿no? Que específicamente la lluvia, el agua, de la lluvia, del rocío, tiene un dueño que es Dios, ¿no? Es una pregunta retórica, pero el asunto es que en las dos líneas se repite la misma idea con diferentes palabras. Es paralelismo sinónimo. El segundo paralelismo que encontramos en la poesía hebrea es el paralelismo antitético. Y el paralelismo antitético ocurre cuando las declaraciones paralelas se contrastan una con la otra, ¿no? Prácticamente podríamos decirlo de esta manera. En la primera línea está la tesis y en la segunda la antítesis. Por eso se llama paralelismo antitético, ¿no? Y como podremos notar en los ejemplos que vamos a ver a continuación, la antítesis tiene la función de enfatizar una idea ayudando a comprender mejor el significado. Miren lo interesante. La antítesis no está negando lo que dice la primera línea, no, al revés, lo está reforzando con un contraste. Y pues para entenderlo mejor, porque a veces todas estas palabras de las definiciones nos confunden un poco, vamos al ejemplo, ¿no? Libro de Proverbios, capítulo 10, versículo 27. Los proverbios están llenos de paralelismo, ¿no? Y este Proverbios 10:27 dice, el temor de Jehová aumenta los días. Miren la idea que está dando el proverbista. El temor de Jehová aumenta los días.
la segunda línea dice, mas los años de los impíos serán acortados. En la parte de arriba, en la primera línea dice, habla del aumento de los días, ¿cierto? Por el temor del Señor. Y en el segundo, lo acortados que son los años de los impíos. Entonces, con un contraste, refuerza la idea de la relación que existe entre la manera en que vivimos y el tiempo de nuestra vida aquí en la tierra, ¿cierto? Si vivimos con temor a Dios, el tiempo aquí en la tierra va a ser prolongado. Si vivimos sin temor a Dios, el tiempo en la tierra va a ser disminuido, es lo que dice. Y es un proverbio muy interesante, muy también muy lógico, ¿no? Porque el que vive en contra de la ley, pues generalmente vive más cerca de la muerte, ¿no? En el sentido de que por violar la ley va a tener que sufrir las consecuencias. En dos renglones, contrastando las palabras, el proverbista dice lo mismo o nos lleva a la misma idea. La relación que hay entre los años que vivimos en la tierra y la manera en que vivimos los seres humanos, ¿no? Lo mismo ocurre en el proverbio 10:28, que dice, la esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los impíos perecerá. Aquí el tema es la esperanza. El contraste es entre los justos y los impíos, y entre la alegría que tiene el justo en su esperanza y la desilusión que tiene el impío porque su esperanza perece, ¿no? Entonces miren de nuevo la misma idea a través de un contraste. Y pasa lo mismo en el Salmo 1:6, donde dice, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. En los tres ejemplos vemos un contraste, ¿no? Entonces es el paralelismo antitético. Y el último de los paralelismos que podemos encontrar dentro de la poesía hebrea es el paralelismo sintético. Y el paralelismo sintético ocurre cuando la segunda línea añade un pensamiento a la primera como para sintetizarla, para completarla, para aumentarla o intensificarla. Entonces por eso se llama sintético, ¿no? Porque lo que hace es sintetizar la idea que está diciendo en la primera línea. Y recordemos que la palabra sintetizar habla de completar, de lo que es completo, ¿no? Entonces eso es lo que trata este paralelismo, de completar la idea. Esto ya no es de decir lo mismo o de hacer un contraste, sino de completar la idea. Y en este paralelismo las dos líneas pueden tener una relación de causa y efecto, de premisa y conclusión, de proposición y suplemento, entre otras, ¿no? El asunto es que la segunda parte viene a completar la idea, ¿no? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos que encontramos en la palabra del Señor. Dice el Salmo 100, versículo 3, recordemos que este es el Salmo de gratitud. Dice, reconoced que Jehová es Dios, es la primera línea. La segunda dice, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Y la tercera línea dice, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entonces aquí vamos a ver cómo una idea se va completando, ¿no? A través de este salmo, ¿no? Dice, reconoced que Jehová es Dios. Ahí nos está diciendo que Jehová es el Dios, el Dios eterno, el Señor. Pero en la segunda línea dice, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Entonces se está mostrando que Dios, que Jehová no solamente es Dios, sino Jehová es creador. Jehová es Dios, Jehová es creador. Y la parte final dice, pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Entonces, si Jehová es Dios y es creador, entonces, por tanto, Él es nuestro dueño, somos de Él. ¿Sí? Entonces, miren cómo en las tres líneas lo que se hace es sintetizar la idea, completarla. Ese es un paralelismo sintético. Lo mismo podemos ver en el Proverbio capítulo 15, versículo 3, que dice, los ojos de Jehová están en todo lugar. Esa es la primera línea. Y la segunda línea dice, mirando a los malos y a los buenos. Entonces, en la primera línea
que dice los ojos de Jehová están en todo lugar, nos está hablando, nos está recordando de la omnipresencia de Dios, ¿no? Dios es omnipresente, lo que está diciendo el texto. Los ojos de Él están en todo lugar. Y la segunda parte dice mirando a los malos y a los buenos. Lo que nos está diciendo es que como Dios es omnipresente, pues por tanto Él es testigo presencial de todas nuestras acciones, ¿no? Él está en todo lugar mirando a los malos y a los buenos. Él es testigo presencial de todas nuestras acciones. ¿Qué podremos nosotros ocultarle a Dios? ¿Cómo podremos defendernos el día del juicio diciendo que no hicimos, que no, nosotros no fuimos, cuando Dios es testigo presencial de todo lo que nosotros hacemos, ¿no? Entonces, ese texto es maravilloso y es un paralelismo sintético donde la primera línea, la segunda línea, perdón, completa la idea de la primera línea, ¿no? Entonces, esto es los diferentes paralelismos dentro de la poesía hebrea. Es, como les decía, la particularidad de la poesía hebrea. Otra clase de poesías tienen otras particularidades, pero esta es la de la poesía hebrea y lo vamos a encontrar mucho en lo que es en libros de proverbios, en los libros de los salmos, en Cantar de los Cantares también vamos a encontrar, y son importantes a la hora de interpretar porque nos pueden ayudar a entender lo que está diciendo el autor. Por eso es parte de lo que estudiamos nosotros como hermenéutica. Debemos conocer la manera en que escriben los autores, dependiendo del idioma que están manejando. En la poesía hebrea, en la cultura hebrea, se usaba mucho el paralelismo y por eso es importante que lo aprendamos, lo entendamos. Y con estos ejemplos de paralelismo, pues terminamos nuestra clase de hoy. Si Dios nos lo permite, pues nos vemos en la próxima. Bendiciones.